Escuela de Pastoral, tus lecciones. Lección número 10. El resto fiel y la nueva alianza. Nuestra relación con Dios se hizo plena y perfecta en Jesucristo. Recordando los jalones de la historia de la salvación, diremos que tras el cuarto de ellos, integrado por los profetas y sus mensajes, el pueblo de Israel cae en un periodo que a los ojos del mundo se antoja gris. Tras ello, culmina en la usurpación del trono por parte del extranjero idumeo, Herodes el Grande, apoyado por lo que vino a ser progresivamente opresora dominación. Toda esta decadencia material y política tuvo su origen en la decadencia moral y espiritual, las que fueron duramente reprochadas por los últimos profetas, quienes al mismo tiempo anunciaron toda la desgracia futura de Israel. En el quinto jalón de la historia de la salvación contemplamos brillante la fidelidad de Dios a su alianza. Pese a las infidelidades que en masa cometió Israel, Yahvé es firme a su promesa, y lo que entonces hace él es reservarse un resto, los que, aún dispersos, permanecen fieles. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, realiza el castigo anunciado por los profetas, y tras sembrar la ruina, deporta al pueblo en masa hasta Babilonia, dejando solo unos cuantos, el resto anunciado por los profetas, un resto humilde, modesto, en contradicción con la jactancia orgullosa de los pasados dirigentes. Y siempre, al lado del castigo, la esperanza, tal como procediera el Señor ante el pecado de Adán, ante la iniquidad que originó el diluvio y ante tantas y tantas infidelidades de Israel, junto con el castigo ofrece la esperanza de rehabilitación, que llegará con la regeneración que de sí mismo haga el pueblo. Pero ese resto no es tan solo formado por los pocos que escaparon al destierro. También allá en la remota Babilonia, en la dura cautividad, se forjaron en su fe y en su esperanza otros elementos de ese resto, los que al fin consiguieron que por edicto de Cito, rey de los medos y los persas y conquistador de Babilonia, se les permitiera. El primer efecto de esta conversión es la desaparición general de la tendencia a la idolatría, y en esto mismo se deja ver de nuevo un modo de motivación religiosa que ya nunca desaparecerá. El culto a Yahvé se identifica con Jerusalén, de modo que lejos de la ciudad santa no es posible practicarlo. Una última característica del resto fiel es el sentimiento general del inminente advenimiento del Mesías prometido conforme a las profecías. Con todo, el concepto del Mesías se vio falseado por el extremismo nacionalista. Y con esto la esperanza de un Mesías caudillo, un tanto conquistador y otro tanto justiciero y reparador de agravios pasados. No quisieron detenerse a contemplar la dignísima personalidad que el Mesías había dibujado en sus predicciones de Isaías. Isaías nos presenta de una manera precisa al Mesías, de suerte que no cabe confusión ni menos admisión de aquel concepto falso. El mismo Isaías nos habla de la madre del Mesías y de pormenores acerca de ella. También, después de la ascensión de Cristo al cielo, encontramos ese resto fiel del pueblo hebreo, cuya respuesta fue afirmativa al llamado del Mesías. San Pablo nos hace la presentación de ese resto. Hemos llegado, dentro de la historia de la salvación, a la plenitud de los tiempos. Esto es, al momento en que Dios, viendo ya maduro el momento, comienza la obra de redención, y así dando cumplimiento a las profecías, desde Adán hasta el último de los profetas. Nos envió su Hijo, Dios de Dios, luz de luz, para, al hacerse hombre en las purísimas entrañas de María, por nosotros predicara, enseñara, padeciera, muriera y resucitara, y de esto tuviéramos vida los que estábamos sentados a la sombra de la muerte. Así como aquel resto fiel se veía como encerrado en aquella esperanza de un Salvador, sin una idea precisa acerca de él y del tipo de salvación, del mismo modo esa común espera y estado de ánimo había creado un ambiente muy particular, que es la función con que Jesús da comienzo a su actividad mesiánica. No solamente hemos de considerar entre el resto fiel a los israelitas, muchos gentiles de buena voluntad vivían también en la búsqueda de Dios por otros caminos. A ellos se refirió Cristo cuando dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. El nacimiento de Jesucristo marca el momento en que Dios abre las puertas de la salvación a todos los hombres. Y también hoy hay un resto fiel que lucha por mantenerse fiel a Cristo en espera de su segunda venida, la definitiva, cuando congregue de los 4 puntos cardinales a los hombres de buena voluntad.
Resumiendo, las acciones de los hombres en la historia humana son utilizadas por Dios para realizar la historia de la salvación. La verdadera imagen del Mesías sería de un hombre de gran prudencia, fuerte en Dios, amoroso, pacífico, sereno, incorruptible. ¿Existe también hoy expectación y hambre de Dios? ¿Puedo yo influir en la historia con actos salvíficos? ¿Sé mirar en María Santísima a mi modelo dentro del resto fiel? Señor, quiero ser miembro constante de ese resto fiel que también hoy vive en espera de su Señor. Dame gracia abundante para permanecer unido a ti hasta que vengas. Created using Powtoon.